Hay verdades que duelen, verdades que desgarran, y verdades que simplemente destrozan reputaciones construidas a base de mentiras. Y hoy, querido amigo de Tirando Salseo, estás a punto de presenciar una demolición en directo. Porque lo que ayer ocurrió en De Viernes no fue una entrevista, no fue una charla inocente, fue una ejecución pública, una desenmascarada brutal, una verdad largamente silenciada que Gloria Camila soltó como un martillo contra la fachada de cartón piedra de Ana María Aldón. Sí, Ana María. La misma que lleva años llorando los platós, pintándose como la víctima perfecta, la esposa mártir, la pobrecita que no podía mover ni un cuadro en la casa de José Ortega Cano. Pues anoche, Gloria Camila, sin despeinarse, la dejó pálida, fría, y sin sitio donde esconderse. Desde el primer minuto, se respiraba tensión en el plató. Y no era para menos. Porque Gloria venía a hablar claro. Sin miedo. Sin filtros. Y sobre todo, con pruebas. Se acabó el cuento de la Cenicienta Aldón. Porque ahora sabemos la verdad. Ana María mintió, manipuló y usó su supuesta desgracia para convertirse en personaje de tertulia, mientras despedazaba la memoria de la familia Ortega. ¿Y cómo empieza todo? Con una simple pregunta. Una pregunta demoledora que dejó a Ana María Aldón temblando en su sofá. ¿De verdad no podías mover ni un cuadro, ni cambiar nada en la casa? ¿De verdad eras una prisionera en Fuente del Fresno? Y ahí, Gloria Camila la remata. Mentira. Ana María hizo y deshizo todo lo que quiso. Cambió cuartos, baños, cortinas, muebles, todo. La casa, esa casa donde Ana María decía vivir en una cárcel emocional, fue reformada a su antojo. Le dieron carta blanca para reformarlo todo. Y ella no solo lo aceptó, sino que lo ejecutó felizmente mientras después lloriqueaba en televisión. ¿Te das cuenta de la magnitud del engaño? Ana María no era una víctima. Ana María era la gran reformista de Fuente del Fresno, decorando a su gusto mientras ya tramaba el papel de sufridora pública. Pero eso solo fue el principio. Porque Gloria no solo desenmascaró la reforma, sino toda la actitud de Ana María en el hogar. Lejos de ser un cero a la izquierda, Ana María tenía peso y decisión en las reformas. No solo tocó su habitación, también la cocina, los baños comunes, las zonas de todos. Hasta el baño personal de Gloria Camila fue elegido por ella. ¿Te imaginas? La que después lloraba porque no podía mover una foto, había cambiado hasta el suelo de la casa. Y mientras tanto, vendía el relato de la mártir, de la incomprendida. Ana María, la misma que hablaba de humillaciones, de traiciones, de desprecio. ¿Cómo puede alguien sentirse humillada en una casa que ha decorado entera a su gusto? ¿Cómo puede alguien hacerse la víctima mientras toma decisiones en los espacios comunes? La respuesta, querido amigo, es muy sencilla, cuando necesitas fabricar una historia para venderla en platós. Y aquí Gloria Camila se alza como un auténtico tsunami de dignidad. Ni un mal gesto. Ni una palabra de odio. Solo la verdad. La que duele. La que aplasta. La que desmonta en 5 minutos una narrativa de años. Y no solo fue eso. Gloria, con una templanza que ya quisieran muchos, reconoció también lo que realmente podía dolerle a Ana María. Que Ortega Cano, pese a todo, siguiera amando profundamente la memoria de Rocío Jurado. Claro que podía dolerle. Claro que podía afectarle. Pero el dolor no justifica la mentira. El dolor no convierte la reforma libre en una prisión imaginaria. El dolor no da derecho a destrozar públicamente a una familia. Ana María Aldón se inventó su propio personaje. Se creó una narrativa de pobre mujer anulada, oprimida, humillada. Pero anoche todo eso saltó por los aires. Y lo que quedó a la vista fue una mujer que no supo gestionar su ambición, su resentimiento y sus ansias de protagonismo. Amigo mío, esto solo es el principio. Porque lo que vas a descubrir a partir de ahora es aún más fuerte, más devastador, más incómodo y sobre todo, más real. Gloria Camila no solo vino a contar la verdad sobre la casa. Vino a sacar a la luz pactos secretos, manipulaciones y escenas que te van a dejar con la boca abierta. Así que no te muevas, porque lo que viene a continuación va a hacer que Ana María Aldón ya no pueda esconderse detrás de su sonrisa falsa. Ana María Aldón construyó su relato durante años, un relato victimista, lacrimógeno, diseñado para provocar pena en los platós, para vender titulares, para estirar chicles mediáticos y contratos jugosos. Pero anoche en De Viernes, Gloria Camila, sin levantar la voz, sin aspavientos, desmoronó toda esa arquitectura de cartón piedra. Frente a la temida pregunta de Ángela Portero, la hija de Ortega Cano desnudó la gran mentira. Ana María Aldón no solo pudo tocar, mover y cambiar todo lo que quiso en la casa familiar, sino que lo hizo sin oposición alguna. Y no fue un cambio menor, fue una reforma integral, desde los suelos hasta las cortinas, desde los baños hasta la cocina. Lo que Ana María presentó durante años como una prisión era en realidad un lienzo donde ella pintó todo a su antojo, una libertad total que hoy niega para justificar su victimismo rentable.
Pero eso solo fue la primera puñalada a la credibilidad de Ana María Aldón, porque luego vino la segunda, aún más devastadora. Gloria no se limitó a desmentir lo de la casa, también desveló el respeto absoluto que la familia tuvo siempre hacia Ana María como madre de su hermano pequeño. La misma Gloria que ahora es tachada de fría y dura fue quien recordó que Ana María fue tratada siempre con cariño, que las diferencias existieron sí, pero que jamás se le negó su lugar, que jamás se le desprestigió delante del niño ni se le humilló como ella ha querido hacer ver en televisión. Y lo dijo con una serenidad que cortaba el aire, desmontando uno por uno los argumentos victimistas de Ana María Aldón que tanto le han servido para estar en los programas. Ana María no era una mártir silenciada, era una mujer que, cuando quiso, reformó la casa, modificó espacios, tomó decisiones, y que sin embargo, años después, vendió la imagen opuesta para seguir estirando el drama de su ruptura con Ortega Cano. Y aún hay más, porque Gloria, con su forma calmada pero firme, reveló que cuando surgieron los verdaderos problemas de salud de su padre, Ana María no estuvo a la altura de la situación. Que lejos de entender la gravedad del estado de Ortega Cano, lejos de anteponer su bienestar, priorizó sus rencores personales, sus peleas, su papel en la televisión. Recordó también el famoso episodio en el que Ana María llegó a la casa pensando que había un ladrón, entrando armada con un palo de escoba, un episodio que visto desde fuera roza el esperpento pero que en realidad muestra hasta qué punto se había roto la convivencia en esa familia. Una convivencia insostenible, no por culpa de Gloria, ni de Ortega Cano, sino por las tensiones internas alimentadas por Ana María, por su incapacidad para convivir en paz y su tendencia a convertir cualquier diferencia en un escándalo público rentable. Y llegó uno de los momentos más brutales de la noche, cuando Gloria confirmó que no existía ningún pacto secreto entre Ana María y Ortega Cano para impedirle a ella entrar en la casa. Esa supuesta condición impuesta para que Gloria no pudiera pisar su propia casa mientras estuviera Ana María fue una de las grandes bazas que Ana María había usado mediáticamente, para reforzar su relato de mujer perseguida y ninguneada. Y sin embargo, anoche Gloria destrozó esa falacia, afirmando alto y claro que jamás existió tal pacto, que jamás se le prohibió entrar, que todo fue una construcción más, una invención interesada para victimizarse públicamente y seguir exprimiendo su rol de mártir. La imagen de Ana María Aldón se desplomaba minuto a minuto, mientras Gloria, sin apenas inmutarse, iba arrancando las caretas una a una. Y todo sin buscar el escándalo fácil, sin necesidad de gritar ni de insultar, simplemente diciendo la verdad, esa verdad incómoda que tantos años estuvo oculta detrás de las lágrimas de plató y las entrevistas pactadas. El público lo notó, el plató lo notó, y sobre todo Ana María lo notó. Porque anoche quedó claro que detrás de su discurso de víctima hay una estrategia perfectamente diseñada para ocupar sillones en los programas y vender pena mientras por detrás construía su vida a su antojo en la casa de Ortega Cano. La puntilla final llegó cuando Gloria describió el verdadero motivo por el que ella decidió permanecer en la casa la noche que su padre estaba gravemente enfermo, pese a saber que Ana María podría llegar y montar una escena. Porque a pesar de todo, a pesar de la tensión, a pesar de las diferencias, Gloria priorizó el bienestar de su padre, su salud, su cuidado. Mientras Ana María, cuando llegó, priorizó la bronca, el reproche, el escándalo. No hubo humanidad, no hubo comprensión, solo una búsqueda obsesiva de conflictos, incluso en un momento donde la prioridad absoluta debía ser la salud de Ortega Cano. La escena de Ana María llegando con palos y escobas, gritando en la casa mientras José Ortega Cano estaba pálido en su cama, rozando el colapso, es la metáfora perfecta de todo este desastre sentimental. Ana María no supo ver la gravedad del momento porque estaba demasiado ocupada en sentirse ofendida, en buscar un drama que luego pudiera vender en televisión. Y Gloria, una vez más, fue la única que pensó en su padre, que protegió el ambiente, que intentó que no se disparara aún más la tensión. Todo esto, todo este despliegue de verdades, fue dicho sin aspavientos, sin necesidad de teatralizar el dolor como hace Ana María Aldón, simplemente exponiendo los hechos tal como ocurrieron. Y lo que quedó claro es que la historia de Ana María no es la historia de una víctima silenciada, sino de una protagonista activa de su propia desgracia, alguien que convirtió los pequeños roces y los conflictos familiares normales en munición para disparar en prime time, buscando la compasión fácil de una audiencia que ya empieza a abrir los ojos. Y querido amigo, si creías que ya habíamos llegado al máximo nivel de desenmascaramiento, prepárate porque lo que viene ahora no tiene nombre. Vamos a entrar en la noche en que todo estalló, la noche en que la familia dijo basta, la noche en que se destaparon los verdaderos límites del oportunismo de Ana María Aldón. La gran mentira mediática de Ana María Aldón empezaba a resquebrajarse en directo, y mientras en el plató se respiraba la incomodidad, Gloria Camila seguía desgranando, implacable, cada uno de los episodios que dejaron al descubierto la verdadera naturaleza de su relación con ella. No fue un conflicto espontáneo ni un accidente emocional. Fue una acumulación de desprecios, de tensiones, de pequeñas traiciones cotidianas que Ana María, lejos de resolver con madurez, fue almacenando como munición para después disparar en los platós, sin importar el daño colateral que causara a la familia, al padre de su hijo, a la memoria de Rocío Jurado o a su propio futuro mediático. Porque no nos engañemos, Ana María Aldón no salió dañada de aquella convivencia por culpa de Gloria ni de Ortega Cano, sino por su propia incapacidad para integrar una familia ya de por sí herida, su falta de tacto, de empatía, su necesidad constante de protagonismo.
Gloria recordó, sin rencor pero con una contundencia demoledora, cómo ella evitaba cualquier contacto innecesario, cómo intentaba no coincidir con Ana María para no generar más fricciones. Y no porque se sintiera inferior o desplazada, sino porque entendía que su presencia molestaba a quien nunca supo aceptar que la familia ya existía antes que ella. La bronca final, esa que obligó a sacar a Ortega Cano de la casa para proteger su salud, fue el clímax de una historia que llevaba años gestándose. No fue un estallido aislado, fue la consecuencia lógica de un cúmulo de desprecios sutiles, de resentimientos mal gestionados, de heridas que Ana María decidió ventilar en televisión en lugar de curar en privado. Gloria describió con una serenidad casi escalofriante cómo, aquella noche, su único objetivo era cuidar de su padre. Cómo, ante un hombre enfermo, vulnerable, Ana María no fue capaz de aparcar sus reproches ni siquiera unos minutos. Cómo priorizó su narrativa de víctima antes que el bienestar del hombre con el que había compartido una vida. La escena que se dibujó en el plató fue dantesca, Ortega Cano tumbado, débil, al borde del colapso, mientras Ana María montaba una escena digna de un telefilm de sobremesa, con gritos, portazos y acusaciones absurdas de trampas familiares. Y todo ello mientras Gloria, lejos de entrar al trapo, intentaba apagar fuegos, calmar tensiones, proteger la salud de su padre ante la indiferencia de quien decía amarlo. Pero lo más brutal no fue solo la descripción de esa noche, sino la confirmación de algo mucho más grave. Ana María Aldón no buscaba soluciones, buscaba conflictos. No quería arreglar nada, quería alimentar su relato, su papel de víctima que tanto rédito le ha dado en los platós. Y para ello no dudó en manipular la verdad, en tergiversar los hechos, en construir un guión a su medida donde siempre era la heroína incomprendida y los demás los villanos despiadados. Gloria fue clara, jamás existió un pacto de silencio, jamás se le prohibió entrar a su casa, jamás se le puso condición alguna para convivir. Todo eso fue una construcción interesada de Ana María Aldón para justificar su victimismo. Y aún más devastador fue el relato de cómo, tras la bronca, mientras Ortega Cano se recuperaba poco a poco, Ana María no buscó el diálogo ni la reconciliación. Buscó los focos. Buscó el plató. Buscó su espacio en la televisión. Ana María no quería arreglar su vida, quería rentabilizar su desgracia. Y en ese proceso, arrasó con todo, la imagen de la familia, la memoria de Rocío Jurado, la estabilidad emocional de su hijo y la de un hombre ya mayor, enfermo y completamente superado por los acontecimientos. Y ahí es donde el relato de Gloria Camila se convierte en un verdadero torpedo a la línea de flotación de Ana María Aldón, porque no habla de una enemistad personal, no busca el ajuste de cuentas fácil, habla de hechos, de realidades, de una verdad que ya no puede ser tapada con lágrimas de Platón y con discursos de falsa humildad. Ana María, esa mujer que durante años construyó una imagen de pobre víctima atrapada en una casa museo de Rocío Jurado, quedó anoche desenmascarada como una mujer que sí pudo hacer reformas, que sí tuvo libertad para cambiar su entorno, pero que después, cuando la relación se rompió, decidió reescribir la historia para maximizar su beneficio mediático. Gloria, con su voz serena, con su relato pausado pero firme, no solo defendió su verdad, defendió la verdad de todos aquellos que durante años han tenido que soportar cómo Ana María manipulaba la opinión pública, vendiendo medias verdades y silencios interesados a cambio de contratos de televisión. Y no fue fácil escuchar todo eso. No fue agradable ver cómo se desmontaba una a una cada mentira que nos habían vendido. Pero era necesario. Porque la verdad, aunque duela, libera. Porque el respeto a la familia, a la memoria, a uno mismo, pasa por decir las cosas como son, sin adornos, sin falsedades, sin victimismos interesados. Y mientras Ana María Aldón sigue buscando excusas y espacios donde seguir estirando el drama, Gloria Camila anoche dio una lección de madurez, de dignidad, y de algo que ya escasea mucho en televisión, la valentía de decir la verdad aunque duela, de plantarse y señalar las mentiras de quienes solo buscan vivir del dolor ajeno. Pero querido amigo, si creías que lo has visto todo, espera, porque en la próxima parte vamos a desvelar el golpe final, el momento en el que Gloria no solo desmonta a Ana María, sino que además le roba el protagonismo mediático, dejando a Ana María más pálida, más descolocada y más desenmascarada que nunca. Prepárate, porque lo que viene ahora es histórico. Lo que ocurrió después fue un auténtico baño de realidad. Gloria Camila no solo desmontó cada una de las falsedades de Ana María Aldón, sino que además dejó en evidencia, con una sutileza brutal, que la imagen de víctima que Ana María había vendido durante años no resistía ni el más mínimo análisis. Fue como ver derrumbarse una fachada que durante demasiado tiempo había estado sostenida por el chisme fácil, la lágrima ensayada y el guión memorizado de los programas de tarde. Porque, y esto es fundamental entenderlo, no fue solo una cuestión de versiones enfrentadas. Fue la exposición directa de una verdad incómoda, que Ana María había instrumentalizado el drama familiar para construir su propio personaje mediático. Que la supuesta incomprensión, el supuesto maltrato silencioso, no eran más que una estrategia de marketing emocional destinada a perpetuar su presencia en televisión a base de lloros, suspiros y acusaciones veladas. Gloria, sin necesidad de aspavientos, sin necesidad de levantar la voz, fue desnudando una a una las contradicciones de Ana María.
Recordó cómo ella misma evitaba cualquier roce innecesario, cómo intentaba mantener la calma por respeto a su padre, cómo fue testigo directa de situaciones en las que Ana María no actuaba como una mujer oprimida sino como una experta manipuladora de la narrativa pública. Y si algo quedó claro aquella noche, fue que la verdadera opresión, la verdadera humillación, no la sufrió Ana María Aldón. La sufrió una familia entera, obligada a ver cómo sus intimidades eran expuestas, tergiversadas y explotadas por alguien que jamás entendió lo que significa el respeto, la lealtad o el amor verdadero. Gloria narró con precisión cómo Ana María fue capaz de convertir en negocio el dolor ajeno, cómo no dudó en filtrar, en exagerar, en dramatizar cada episodio, cada roce, cada desencuentro, para alimentar su personaje. Porque Ana María no quería comprensión, quería audiencia. No buscaba empatía, buscaba contratos. Y cuando eso se convirtió en su prioridad, cualquier límite ético quedó pulverizado. Y mientras tanto, Gloria seguía dejando claro que ni ella ni su familia iban a caer en el barro mediático que Ana María tanto disfrutaba. No por falta de motivos, sino por dignidad. Porque en esta historia no solo se jugaban sentimientos, se jugaba algo mucho más importante, la memoria de una familia, el honor de quienes ya no están para defenderse, y la verdad que durante demasiado tiempo había sido secuestrada por intereses personales. Cuando llegó el turno de las preguntas más incisivas, Gloria no dudó. No esquivó. No se refugió en respuestas vagas. Contestó todo, miró de frente, asumió su parte de responsabilidad de los conflictos, pero siempre desde un lugar de honestidad brutal que contrastaba de manera abrumadora con el victimismo calculado de Ana María Aldón. Y es que el gran error de Ana María fue subestimar la inteligencia del público, pensar que bastaba con repetir una mentira muchas veces para que se convirtiera en verdad. Olvidó que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra el modo de salir a la luz. Y esa noche, bajo los focos de un plató que ya no podía protegerla, la verdad la golpeó con toda la fuerza. Gloria desmontó la fábula del pacto de silencio, desmontó la historia de la opresión decorativa, desmontó la idea de que Ana María era una simple víctima pasiva en todo este drama. La retrató como lo que realmente fue, una mujer que no supo gestionar su relación, que no supo integrarse en una familia compleja, y que decidió, en su lugar, lucrarse de ese fracaso sentimental. Y lo hizo con una serenidad y una contundencia que no dejaban lugar a dudas. Gloria no hablaba desde el rencor. No necesitaba exagerar. No necesitaba teatralizar. Su relato tenía la fuerza de quien dice la verdad aunque duela, de quien se sabe en paz consigo misma, de quien entiende que a veces es necesario levantar las alfombras para que entre el aire limpio. Ana María, mientras tanto, seguía aferrándose a su papel de mártir, incapaz de ofrecer una respuesta coherente que desmintiera lo que todo el mundo ya había visto. Su silencio, sus evasivas, sus miradas esquivas, eran la mejor confirmación de que todo lo que Gloria estaba contando era cierto. Y eso, amigo mío, en televisión, vale más que 1000 titulares. La noche terminó de la única manera posible, con Gloria Camila saliendo reforzada, recuperando el lugar que durante tanto tiempo había cedido por respeto, por amor a su padre, por no querer entrar en una guerra sucia que ahora Ana María ya no puede seguir ganando. Porque ya no basta con llorar en televisión. Ya no basta con contar medias verdades. Ya no basta con repetir discursos victimistas. La verdad, esa verdad que tanto ha costado sacar a la luz, ya es imparable. Y mientras Ana María Aldón sigue buscando nuevos platós donde llorar su desgracia fabricada, Gloria Camila ha dejado una huella imborrable, la de quien, pese a todo, pese a las provocaciones, pese a las mentiras, ha sabido mantenerse fiel a la verdad, fiel a su familia, fiel a sí misma. Pero aún queda lo mejor, porque en la última parte vamos a analizar el golpe final. Como Gloria Camila, con una sola frase, logró que toda España entendiera de una vez por todas quién dice la verdad y quien lleva años vendiendo una gran mentira. Y fue entonces, en el clímax de la noche, cuando Gloria Camila soltó la frase que desmontó todo el castillo de naipes construido por Ana María Aldón durante años en los platós de televisión. Una frase que, por su crudeza, por su verdad incontestable, dejó sin palabras no solo a Ana María, sino a todos los que hasta ese momento aún querían creer en su relato victimista. Gloria, con esa mezcla suya de serenidad y fuerza, miró a cámara y dijo: «Mi padre no necesitaba que lo defendieran en los programas, necesitaba que lo cuidaran en su casa». Silencio absoluto en el plató. Silencio absoluto en casa de todos los espectadores. Porque esa frase, amigos míos, no era solo un reproche. Era la síntesis perfecta de todo el drama. Era la verdad que nadie se había atrevido a decir tan clara hasta ahora. La verdad que desmontaba la gran mentira mediática. Mientras Ana María se paseaba de plató en plató vendiendo su sufrimiento, su soledad, su humillación, José Ortega Cano luchaba en silencio contra sus problemas de salud, contra su decadencia física, contra su soledad real, esa que no se mide en portadas ni en minutos de televisión, sino en noches interminables y silenciosas donde lo único que importa es tener a alguien al lado que te quiera de verdad, sin condiciones. Y Gloria, sin necesidad de teatralizar, simplemente expuso esa realidad brutal. ¿Dónde estaba Ana María cuando Ortega Cano la necesitaba? ¿Dónde estaba el cariño, el respeto, el compromiso que tanto decía profesar?
¿Dónde estaba el amor verdadero que tantas veces había proclamado entre lágrimas en los programas? Pues estaba donde siempre estuvo, detrás de las cámaras, pactando exclusivas, vendiendo relatos, estirando el chicle del drama hasta el límite de la vergüenza ajena. Gloria Camila, sin aspavientos, sin necesidad de subir el tono, dejó en evidencia que la verdadera víctima de toda esta historia no fue Ana María Aldón. Fue su padre. Y con él, toda su familia. Una familia que fue expuesta, traicionada y vendida como parte de un circo mediático del que Ana María fue, sin lugar a dudas, la mayor beneficiada. Porque no nos engañemos. Si Ana María Aldón sigue teniendo minutos de televisión, si sigue siendo tema de conversación, no es por su talento, ni por su carrera, ni por sus méritos personales. Es porque supo colgarse de un apellido ilustre para hacerse un hueco a base de polémicas, de victimismos y de manipulaciones emocionales que hoy, gracias a Gloria, quedan expuestas como lo que siempre fueron, una gran mentira. Y mientras Gloria hablaba, mientras exponía con datos, con situaciones, con anécdotas todo lo que había vivido, Ana María se desmoronaba. No tenía argumentos, no tenía respuestas, no tenía más que esa máscara de víctima que ya no convencía a nadie. Y es que cuando se enfrenta verdad contra teatro, no hay maquillaje que resista. Gloria Camila no solo defendió su verdad, defendió la dignidad de su familia. Defendió su propio nombre, tantas veces manchado por quienes se creyeron con derecho a pisotearlo para lograr unos minutos más de televisión. Y lo hizo de la única manera que se puede ganar una guerra de este tipo, con la verdad. Una verdad cruda, incómoda, dolorosa, pero verdad al fin y al cabo. Desde aquella noche, ya nadie puede decir que no sabía. Ya nadie puede esconderse detrás de la excusa del yo no conocía toda la historia. Gloria ha puesto todas las cartas sobre la mesa. Y lo ha hecho sin necesidad de insultar, sin necesidad de faltar al respeto, sin necesidad de hacer un show. Solo contando lo que realmente ocurrió. Y eso, en el mundo del espectáculo, es mucho más demoledor que cualquier grito o cualquier lágrima forzada. Porque ahora, cada vez que Ana María Aldón intente vender su drama en cualquier plató, cada vez que se presente como la gran víctima de una familia que supuestamente la rechazó, cada vez que intente estirar su personaje mediático, el público recordará las palabras de Gloria Camila. Recordará que la verdadera víctima fue Ortega Cano. Recordará que el respeto no se mendiga en los platós, se gana en la vida privada. Y si algo quedó claro aquella noche, fue que Gloria Camila ha dado un paso de gigante en su vida pública. Ya no es la niña de Ortega Cano. Ya no es la joven que sufría en silencio. Es una mujer fuerte, madura, capaz de plantar cara a la hipocresía, capaz de defender su verdad con dignidad, capaz de enfrentarse al circo mediático sin caer en su juego. Mientras tanto, Ana María Aldón queda como lo que realmente ha sido en toda esta historia, una experta en el arte de la victimización, una hábil manipuladora de sentimientos, una profesional del drama ajeno. Y no es que Gloria haya querido humillarla. Gloria simplemente ha contado la verdad. Una verdad que, por mucho que duela, era necesaria. Porque ya era hora de que alguien pusiera los puntos sobre las íes. Ya era hora de que alguien defendiera la memoria de Ortega Cano no desde el llanto interesado, sino desde el respeto verdadero. Ana María, lejos de ser la heroína de esta historia, queda retratada como la oportunista que, en su afán de protagonismo, no dudó en dinamitar relaciones, exponer intimidades y construir una narrativa basada en medias verdades y manipulaciones emocionales. Y es ahora, después de todo esto, cuando llega el momento de reflexionar. De preguntarnos cómo es posible que durante tanto tiempo hayamos comprado una historia tan mal contada. De analizar qué papel tienen los medios en la perpetuación de estos relatos manipulados. De preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a perdonar la mentira cuando viene envuelta en un buen envoltorio de lágrimas y suspiros. Porque lo que ha hecho Gloria Camila va mucho más allá de una defensa personal. Es una denuncia contra todo un sistema que premia el drama impostado, que aplaude las lágrimas forzadas y que castiga el silencio digno. Y ahora que todo ha quedado expuesto, ahora que las máscaras han caído y que las verdades han salido a la luz, toca hacer una pausa. Una pausa para reflexionar, para mirar más allá del titular fácil y del drama de plató. Porque esta historia, la historia de Gloria Camila y Ana María Aldón, no es solo una anécdota televisiva. Es un espejo de una sociedad donde las apariencias a menudo pesan más que la verdad. Ana María Aldón construyó durante años una imagen de víctima perfecta. Una imagen cuidadosamente moldeada a base de lágrimas televisadas, frases calculadas y silencios dramáticos. Una imagen que muchos compraron sin cuestionarla, porque resultaba cómoda, porque encajaba con el guión emocional que tanto gusta en el mundo del espectáculo. Pero detrás de esa imagen había una verdad incómoda, una verdad que Gloria Camila ha tenido el valor de destapar. Y esa verdad es que no siempre quien más llora es quien más sufre. No siempre quien más se queja es quien más razón tiene. A veces, quien sufre de verdad lo hace en silencio, sin necesidad de focos, sin necesidad de cámaras, sin necesidad de vender su dolor al mejor postor. Gloria Camila ha demostrado una madurez y una integridad que no se compra en los platós. Ha defendido su verdad sin recurrir a los golpes bajos, sin buscar el aplauso fácil, sin necesidad de victimizarse.
Y eso, en un mundo donde el espectáculo se ha comido a la realidad, es un acto de valentía que merece ser reconocido. Mientras Ana María Aldón sigue intentando estirar el chicle de su personaje, Gloria Camila ha elegido otro camino. El camino del respeto. El camino de la dignidad. El camino, sobre todo, de la lealtad a su familia y a sí misma. Y eso, amigos míos, es algo que no todos pueden decir. Por eso hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo. Preguntarte qué valor le damos a la verdad en un mundo donde las mentiras bien contadas se convierten en verdad. A pensar en cuántas veces hemos juzgado sin conocer toda la historia. A cuestionarnos si realmente premiamos la autenticidad o si preferimos dejarnos llevar por el drama edulcorado que nos sirven en bandeja. Porque esta historia no es solo de Gloria y Ana María. Es la historia de muchos. Es la historia de aquellos que luchan por defender su verdad en un mundo que prefiere la ficción. Es la historia de aquellos que eligen la dignidad aun cuando podrían vender su dolor para ganar fama. Y aquí, en esta comunidad, sabemos reconocer esa valentía. Sabemos valorar a quien se mantiene firme en su verdad aunque el precio sea alto. Sabemos aplaudir a quienes, como Gloria Camila, eligen el camino más difícil pero también el más honesto. Hoy, después de todo lo que hemos visto, después de todo lo que hemos analizado, te lanzo una pregunta directa, una pregunta que no busca una respuesta rápida sino una reflexión sincera. ¿De verdad estamos dispuestos a premiar a quienes manipulan las emociones ajenas para su propio beneficio? ¿O ha llegado ya el momento de decir basta, de mirar más allá de las lágrimas fáciles, de valorar la verdad aunque no venga envuelta en un envoltorio bonito? Porque Ana María Aldón podrá seguir intentando reinventarse, podrá seguir buscando su hueco en los platós, podrá seguir vendiendo su versión de los hechos. Pero la semilla de la duda ya está sembrada. Y cada vez que se suba a un escenario, cada vez que intente retomar el personaje de la mujer traicionada, sabrá que una parte del público ya no la mira con los mismos ojos. Y eso, amigos, es algo que no tiene vuelta atrás. Así que hoy, desde aquí, te invito a tomar partido. A ser parte activa de esta comunidad que no se conforma con la versión oficial. A ser parte de aquellos que se atreven a mirar más allá del espectáculo. De aquellos que valoran la dignidad, la coherencia, la lealtad. Porque si algo ha quedado claro con esta historia, es que la verdad puede tardar en salir, pero siempre encuentra su camino. Y cuando lo hace, no hay relato construido que la pueda detener. Así que ahora, si este vídeo te ha removido algo por dentro, si te ha hecho pensar, si te ha hecho ver las cosas de otra manera, te pido que lo apoyes. No por Gloria Camila, no por mí, sino por todo lo que representa, la defensa de la verdad en un mundo de mentiras. Dale a like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita. Porque aquí, en este canal, no nos conformamos con el titular fácil. Aquí vamos al fondo de las historias. Aquí sacamos la verdad aunque duela. Y quiero saber tu opinión. Quiero que me dejes en los comentarios qué piensas de todo esto. ¿Crees que Gloria Camila ha hecho bien en destapar todo? ¿Piensas que Ana María Aldón ha construido una carrera mediática a base de exageraciones y medias verdades? ¿O crees que en el fondo todos son víctimas de un sistema que premia el drama y castiga la dignidad? Tu opinión importa. Mucho. Porque aquí no se trata solo de contar historias. Se trata de construir una comunidad que valore lo auténtico, que premie el coraje de decir la verdad, que no se deje manipular por el drama prefabricado. Así que no te cortes. Participa. Comenta. Déjame saber qué piensas. Y si te ha gustado este contenido, compártelo. Porque cada vez que compartimos una verdad, cada vez que apoyamos a quienes se atreven a contarla, estamos dando un paso más para cambiar las reglas del juego. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de esta familia que no se conforma. Y recuerda, las luces del espectáculo pueden deslumbrar, pero la verdad siempre ilumina de verdad. Nos vemos en el próximo vídeo.